lucha de gigantes convierte. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Un duelo salvaje advierte. En este tercer episodio, y antes de continuar con mi proceso de abandono del alcohol en mi vida, quisiera centrarme en algo que creo tiene suma importancia. ¿Qué aspecto tiene un alcohólico o una alcohólica? La pregunta puede parecer absurda, pero desde mi punto de vista no tiene nada de absurdo. A mí, por ejemplo, hay ciertos aspectos del comportamiento de una persona que me hacen saltar el radar de que alguien tiene un problema con el alcohol y en qué fase está. No es que yo sea ni muy listo ni muy inteligente. Es que comenzando por mí y siguiendo por todos aquellos y aquellas que he ido conociendo a lo largo de mi vida, hay una cosa que me queda clara y que creo que hay que dejar clara. Una cosa es la idea y el prejuicio que tenemos de lo que es una persona adicta al alcohol y otra muy distinta saber si esa persona padece la enfermedad. Pero socialmente, y digo socialmente con mayúsculas, no tiene aparentemente ningún comportamiento que la delate o que indique si tiene ese problema o no lo tiene. Yo mismo, el día que tuve que detener mi vida para centrarme en comenzar mi terapia, había dado señales fuera de mi entorno cercano de que parecía que me gustaba el alcohol. Nada más lejos de la realidad. De hecho, mi mayor consumo era en casa y a solas, aunque fuera en reuniones de trabajo y tal, pudiera parecer que, que quizá a mí el alcohol me tiraba más que al resto. De modo que me veía en plena acción, haciendo vida social, laboral, y claro, nadie tenía la menor pista de que tenía un problemón enorme. En mi familia más cercana estaba clarísimo que mi consumo no era muy normal. Utilizo la palabra normal y me gustaría dejar constancia que es una palabra que no me gusta demasiado, ¿vale? Pero valga para este caso. Fuera de todo eso, todo lo más que me permitía eran días puntuales sin acudir al trabajo con alguna excusa. Estaba enfermo o tal. Por lo demás, mi aspecto era bueno, entre comillas, incluso aparentemente muy cuidado. Siempre me he tenido como una persona incluso presumida, de modo que yo no podía encajarle a nadie en el perfil de un alcohólico. Pero claro, aquí viene la gran noticia, es que no hay un perfil externo estándar de alcohólico ni de alcohólica. Eso de ir por la calle y ver a una persona que vive incluso así, en la calle, totalmente descuidada y con ese prejuicio que tenemos de pensar que es una persona borracha, palabra que tampoco me gusta nada, sin familia y que simplemente vive en la calle, eso es un prejuicio tan estúpido como falso. Una persona puede vivir en la calle y no tener ningún tipo de adicción al alcohol e incluso a ninguna sustancia, legal o ilegal. No digo que sea una norma, pero es que tampoco es una norma que el hecho de aparentar un muy buen aspecto sea una señal de que no eres adicto o adicta. Hasta aquí creo que todos y todas estaremos de acuerdo y coincidiremos. Una anécdota que para mí clarifica completamente este asunto. El día en que yo no pude ir a trabajar como había hecho hasta entonces, ese día mi madre llama al que por entonces era mi jefe y le cuenta lo que pasaba. Más que nada porque yo no podía ni amortiguar palabras, ni gestos, ni nada. Estaba con un síndrome de abstinencia descomunal, estaba hecho polvo. Alcoholizado, literalmente. La sorpresa fue que ese jefe, a la par, era una magnífica persona
y se presentó en casa de mis padres para verme, para ver qué pasaba, con todo el cariño del mundo y con toda la preocupación. Yo recuerdo poco de aquello, aunque visualmente tengo retazos, pero os aseguro que la cara de desolación, de pena, de aturdimiento, de impotencia que se le quedó a mi jefe al verme fue algo que me destrozó. Y no por vergüenza propia ni ajena, sino por verle pasar ese mal trago, nunca mejor dicho. Estoy seguro que fue el primer momento de la vida de esa persona en que dijo, joder, pero ¿se puede ser alcohólico y que no hayamos notado nada en David? ¿Cómo es posible que esté frente a un David que está bebiendo whisky, hecho un auténtico desastre, cuando hace 4 días lo vi como siempre en el trabajo? Pues ahí está la cuestión. Porque hasta ese día yo no había tocado fondo de una forma tan brutal. Ese día mi cuerpo lo único que admitía de bebida o de alimento era alcohol, lo más puro posible y de más alta graduación. Por ello comento que no hay un perfil de alcohólico o de alcohólica físicamente hablando, más allá de los odiosos prejuicios sociales y morales que tenemos todos y todas. Como ejemplo, otro ejemplo, el que a mí mejor me ilustra este episodio es el siguiente. Tengo que remitirme a una temporada en que yo llevaba con mi adicción controlada durante años, y un día en una de mis visitas al psiquiatra me vio tan sumamente bien y, en fin, concienciado de mi enfermedad y tal, que me propuso ir a un lugar en el que hacían una terapia grupal, porque, bueno, la llevaba una persona que era amigo íntimo suyo, otro psiquiatra, que ya no estaba en activo. Yo hasta entonces jamás había hecho ese tipo de terapias grupales, pero no por nada, sino porque la mía fue individual y diaria durante casi 2 años intensivos, y bueno, digamos que entré de esa forma. Entonces, digamos que accedí a esta invitación de mi psiquiatra, que don Enrique Padial, una magnífica persona, entre otras cosas porque yo soy un curioso nato y porque quería ver en qué situación me pondría yo una vez allí, ¿no? No sé, ¿qué podía aprender yo allí? Que seguro que podía aprender bastantes cosas. La sorpresa fue que ya en la primera reunión, de la veintena de personas que había aquel día en aquella sala, en mi breve intervención, después de escucharlo a todos y a todas, me convertí en una especie de ídolo de masa que manda narices. Yo que tenía o había tenido los récords absolutos de consumo y de siniestros y percances con el alcohol, de pronto parecía alguien con quien sentarse y resolver todas las dudas sobre cómo superar aquello. Y había gente que llevaba años en la terapia grupal. Lo cierto es que en aquella reunión, digamos, experimental, lo primero que observé es que solo había 2 mujeres entre 18 hombres. Que esas 2 mujeres apenas hablaban, y cuando lo hacían era desde una especie de vergüenza y de culpa añadida a las que solemos tener todas las personas con este tipo de adicción. La verdad es que a mí eso me dejó muy, muy tocado. Quizá por mi forma de ser y por mi forma de pensar, ¿no? Pero lo cierto es que, como digo, me dejó muy tocado, porque es como cuando observas a una mujer que no entra en los cánones de lo que entendemos socialmente es o debe de ser una mujer, y de pronto escucha en petit comité a su espaldas como alguien dice, joder, esta tía es una puta. Y yo me quedo pensando y digo, bueno, y vosotros sois unos completos gilipollas de carrera y sin título. Pues bien, aquello me sorprendió, me llamó muchísimo la atención.
Lo siguiente que me llamó la atención es que allí había todo tipo de personas, unas con un aspecto más o menos aliñado o desaliñado, incluso más o menos castigado por la adicción, pero claro, esto lo sé yo porque he visto mucha gente y considero que sé diferenciar las marcas que va dejando cada sustancia, ¿no?, en el rostro, que son considerables. Y entre otras cosas habría personas mayores que yo, todas, y nadie tenía nada en común por su apariencia física. Del mismo modo que ninguna de las personas que estábamos allí, y después de haberlas escuchado a todas, ninguna, insisto, habíamos llegado al consumo de alcohol de la misma forma. Ninguna. De modo que me encuentro con 20 personas, cada cual de su padre y de su madre, tanto física como psicológicamente, y es evidente que lo único que compartimos es que todos los que estamos allí presentes somos alcohólicos y alcohólicas. En ese momento, cuando yo hablé un poco más por primera vez, me di cuenta de cómo por mi edad quizás, por mi aspecto quizás, cuidado por aquellos entonces. Las personas que estaban en la mesa de aquella sala tenían una cierta actitud como ausente mientras yo hablaba, en el sentido de que, no sé, daba la impresión de que alguien como yo, tan bien arreglado, tan joven, que no podía haber pasado por demasiadas cosas en lo que al alcohol se refiere. Bueno, pues cuando llevaba 2 minutos hablando, de pronto todas las miradas se clavaron sobre mí. Nadie hablaba, se hizo un silencio absoluto y nadie me quitaba ojo, pero me volvían a mirar de arriba abajo como queriendo preguntarme, ¿cómo es posible que una persona como tú, con ese aspecto, sea alcohólico? Y de hecho, la práctica totalidad de los presentes, cuando terminó la reunión, tanto los hombres como las dos mujeres, me lo preguntaron explícitamente. Y mi respuesta fue sencilla y natural. Lo primero que me salió es que si yo os veo ahora mismo por la calle fuera de esta sala, pues tampoco sé qué sois o qué dejáis de ser. Es así de sencillo. Y precisamente es por esto por lo que quería dedicar este episodio a esta cuestión. Porque si ya es difícil a simple vista en el día a día sentenciar que alguien es alcohólico o alcohólica, imaginar lo que me supuso a mí mismo que todas aquellas personas en la sala, que todas tenían la misma adicción, no terminasen de asumir que yo tenía el mismo problema. Me llegaron a decir ya con el tiempo y con un poco más de confianza que al principio pensaban que yo era el becario de la psicóloga que iba también como agregado a la terapia grupal. O incluso hubo alguien que pensaba que yo iba allí como una especie de infiltrado, de periodista, a grabarlo. En fin, fijaros hasta dónde puede llegar el prejuicio, ¿no? Así que, aunque cada alcohólico y cada alcohólica, una vez que están recuperados y en abstinencia, saben tanto de su enfermedad que son capaces de detectar a legua quién tiene el mismo problema, a día de hoy seguimos pensando que salvo que estés tirado o tirada en la calle con un cartón de vino de 50 céntimos, no puedes ser alcohólico o alcohólica. Y lo peor de todo es que la mayor parte de la responsabilidad de ese prejuicio la tenemos todos y todas y cada uno de nosotros, de las personas de esta sociedad, las que somos adictos o adictas, y todas aquellas que, por no asumir que se puede y se debe hablar con naturalidad de esta enfermedad, logramos que sigamos con la misma actitud y con la misma idea absurda, injusta y antigua de lo que es un alcohólico o una alcohólica. Incluso hay gente que no concibe que haya mujeres con este problema. Es decir, nuestros prejuicios y nuestros miedos son los que hacen, en cierto modo, imposible que avancemos en muchos terrenos con este tema del alcoholismo. Y también desmontar muchos mitos que tenemos clavados cultural y socialmente.
Yo, porque puedo y porque quiero, no llevo una bandera donde dice que soy alcohólico, para nada, pero tampoco lo oculto ni evito el tema cuando sale, sea donde sea, en el trabajo, en una reunión, con amigos, con no amigos, con conocidos, donde sea. Solo hay una cosa que me hace discernir a quién le hablo de mi adicción o a quién no. Y es un filtro muy sencillo. Si una persona no es capaz de salir de sus propios prejuicios, por mucho que te empeñes, en cualquier otro asunto, y una persona es sumamente cerrada, paso olímpicamente a hacerla partícipe de mi enfermedad, de mi conocimiento y de mi posible ayuda. Pues eso que se pierde y eso que yo me gano. Y os aseguro que me he equivocado, entre comillas, en muchas ocasiones hablando de mi enfermedad a quien después el tiempo me ha demostrado que igual no debía hacerlo. Pero no porque esas personas hayan ido hablando de mí mejor o peor a otras terceras personas. No, no tiene nada que ver con eso. Sencillamente porque me doy cuenta en ese momento de que, valga la redundancia, en aquel momento en que comenté este tema, lo que hice fue perder el tiempo con esa persona. Y la verdad, aun habiendo perdido el tiempo, no me arrepiento. Lo único que hay que hacer es tener prudencia y apetencia y punto. Entre otras cosas, no me arrepiento porque la cantidad de las personas, tanto hombres como mujeres, que han venido a preguntarme, sobre todo en el trabajo, y a contarme casos propios o que están en su entorno, ha sido tan grande y tan generosa que, de no haber puesto de manifiesto mi enfermedad cuando lo he considerado oportuno, no habrían podido acudir a mí para que yo humildemente le orientase de alguna forma y en base a mi experiencia. Así que de estereotipos o tipos de alcohólicos y alcohólicas, nada. He visto consumidores diarios como servidor, otros de fines de semana, otros de día, otros de racha y de todo tipo. Pero la única verdad es que todos y todas éramos lo mismo en cuanto a la enfermedad, alcohólicos y alcohólicas. No hay más. Mira, como curiosidad, y para despedir este episodio, recuerdo un hombre que acudía a aquellas reuniones con su mujer. Él sí estaba tomando una medicación específica para esta adicción, que ahora no viene al caso porque lo veremos en otro episodio. Lo curioso es que ese hombre, que era camionero, estaba allí porque su mujer le había dado un ultimátum, porque en varios controles de alcoholemia había perdido el permiso de conducir, con lo cual en su profesión de camionero fue fatal, habían dejado de tener ingresos, en fin, un lío descomunal. Y la mujer estaba muy amargada y con toda la razón del mundo. Y este hombre estaba allí por ella, casi que lo llevaba a rastras. Y a pesar de estar tomando esta medicación, que si tomas cualquier mínimo te puede mandar al otro barrio, a pesar de todo esto, este hombre había tomado un chupito en 2 ocasiones. Y él solo decía que había pasado por el bar y tomando el café le habían ofrecido el chupito y que pensaba que tampoco un chupito no le haría daño. A una sabienda de que en la primera ocasión que lo hizo acabó en urgencia y casi fallece. Literalmente. Porque el efecto de esta medicación es muy duro. Bueno, pues a una sabienda de esto le pasó 2 veces durante el tiempo que yo estuve allí. Pues lo único que le preocupaba a ese caballero era que para él no tenía sentido ir a una reunión familiar si no se podía tomar alguna cerveza, alguna copa, pero por lo demás no beber a diario no le suponía una necesidad, como era y fue mi caso. Es decir, una necesidad continua de tener alcohol en sangre, este hombre jamás había tenido esa necesidad. ¿Os dais cuenta? Cuento esto para que os quede claro que no hay 2 tipos de adictos ni de adictas iguales. Cada cual entra de una forma y sale de otra. Ya lo he dicho en alguna ocasión.
Y de la misma forma, ni físicamente tenemos que parecer mendigos ni banqueros para ser alcohólicos o alcohólicas. Da igual, repito, da igual. Los demás son prejuicios y punto. Así que nada, lo de siempre. Bienvenido, bienvenida. Un saludo, un fuerte abrazo, quien quiera que sea esté escuchando. Y nos vemos en breve, a ser posible, libres de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.